Armas a distancia. Les enseñaremos cómo hicieron historia y dieron forma a eras completas. Unos experimentos asombrosos descubrirán el secreto de su letal eficacia. La bala en miniatura, con su precisión y poder de penetración, fue un verdadero cambio en el siglo XIX. Lo cierto es que me asusta. El arco largo preocupaba a los nobles del medievo. Es una pieza de madera que lanza flechas increíblemente lejos. Y la jabalina romana era inservible para los enemigos con un sencillo truco. Sosteniendo así el escudo, habría alcanzado al hombre que estaba detrás. Nuestra primera arma, el pilum, la jabalina romana. Según fuentes antiguas, fue el arma decisiva para las legiones imperiales. La historia del pilum se remonta al principio de los tiempos. Hace más de 400.000 años que los humanos utilizaban lanzas. Era la única forma de matar a los animales peligrosos, como los bisontes, que eran parte esencial de la dieta de los neandertales. Hace más de 40.000 años, una nueva especie llegó al territorio de los neandertales. El Homo sapiens, el hombre moderno. Los intrusos llevaban lanzas de madera que usaban con gran eficacia. Aproximadamente 10.000 años después, la especie Homo sapiens sobrevivió con éxito a los neandertales, probablemente gracias a una mejor técnica de caza y combate. Se debe al hecho de que tenían buenas armas para cazar, que sabían lanzar bien, y eso conseguía que el cerebro humano, un órgano que necesita una considerable cantidad de proteínas, obtuviese suficientes nutrientes. Un buen utensilio de caza era el medio para que el cerebro evolucionara. En los años 90 se hizo un hallazgo sensacional en Schöningen, Baja Sajonia, Alemania. Los arqueólogos descubrieron 8 jabalinas de madera. Se calcula que tienen al menos 300.000 años de antigüedad. Hace unos 10.000 años, algunos grupos empezaron a luchar unos contra otros, utilizando las armas que habían demostrado ser efectivas para matar. En la antigüedad, los hombres desarrollaron armas para cazar. Utilizaban armas arrojadizas y más tarde arcos. Y cuando empezaron a luchar por los territorios, usaron esas armas contra otros humanos. Las armas no se diseñaban solo para usarlas contra otras personas, sino para matar animales. Eran herramientas de caza. Pero luego se especializaron para usos militares y no para cazar. Los pueblos antiguos desarrollaron aún más armamento con gran esfuerzo. Mike Loach es historiador de armas. Las lanzas le parecen especialmente fascinantes. Las lanzas son de todas formas y tamaños, pesadas y muy ligeras como esta. Pero luchar con lanzas normales conllevaba un riesgo en la batalla. Si fallaba su objetivo, si caía en manos del enemigo, este podía volver a lanzarla al atacante. Desde el siglo VI a.C., el surgimiento del Imperio Romano marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de las jabalinas. La más ingeniosa, la más eficaz y la mejor jabalina jamás diseñada era el pilum romano. Los soldados romanos usaron sus lanzas en batallas durante más de 1000 años. Ya las lanzaban en el año 52 a.C. Los galos se oponían desesperadamente a integrarse al Imperio Romano. Hacían todo lo posible por defender Lutecia, que más tarde sería París. 4 legiones romanas atacaron a los galos. El difícil terreno y la resistencia de los enemigos les hizo pasar malos momentos. Pero al final triunfaron los legionarios del César. ¿Cómo usaban su arma milagrosa, el pilum? La forma de luchar de los romanos era muy mecánica. Combatían en formación, no individualmente, aunque la gente con la que luchaban combatía hombre contra hombre.
y el pilum era una forma más de asegurarse de que aquellos entusiastas guerreros que iban contra ellos perdieran sus escudos. El equipo básico del legionario romano en aquel entonces consistía en una malla de protección, una espada corta y 2 pilum. La longitud de un pilum típico era de 2 metros y pesaba 2 kilogramos. El pilum era sorprendentemente distinto a otras lanzas antiguas. Era larga y tenía una bola en la punta. ¿Para qué? ¿Cuál es su secreto? Jens Christiansen es herrero y un apasionado de las técnicas históricas. Intentará hacer un pilum como lo hacían los romanos hace 2000 años. Primer paso: forjar la cabeza y el cuerpo a partir de la nada, calentando el metal a 1000 grados centígrados para que el herrero le dé su forma característica con el martillo. Bueno, como puedes ver, es Un trabajo duro. Sí, hay que ser constante. Y tener unos buenos brazos. Sí. No los he contado, pero has dado cientos de golpes y muy fuertes. Y solo es una parte. Aún queda mucho trabajo. Sí. Podríamos usar el martillo eléctrico. Sí, el martillo eléctrico. Mucho mejor. Lo haremos así. Pero incluso con un moderno martillo eléctrico que da 250 golpes por minuto, se tarda un buen rato en convertir un pedazo de materia en la punta de un pilum. La elaborada fabricación de un solo pilum muestra lo avanzadas que estaban las técnicas de los antiguos herreros. Los romanos producían armas a escala industrial. El complejo industrial romano para la fabricación de armamento era fenomenal. De media, una legión constaba de 4.800 o 5.000 hombres. El legionario romano llevaba 2 de estas al hombro, así que se necesitaban 10.000 para abastecer a una legión. En algunas batallas participaban 20 legiones, 200.000 pilum. Era un logro excepcional. Los romanos estandarizaron sus métodos de fabricación. Así es como consiguieron hacer millones de pilum a lo largo de los siglos. La punta de hierro del pilum se fijaba con 2 pernos a la pesada asta de madera. En la batalla de Lutecia, el pilum proporcionó una ventaja decisiva a las tropas romanas bajo el mando de Tito Labieno. Aunque los galos estaban armados con pesados escudos, no podían protegerse del poder de penetración de la jabalina romana. César dijo: las filas delanteras quedaron atravesadas por nuestras jabalinas, por nuestros pilum. Con tan solo 2 rondas de lanzamientos de pilum, Labieno logró contener la horda de galos que se dirigía hacia sus hombres. No solo detuvo esa carga, sino que, levantando una pared de muertos y moribundos ante sus líneas, redujo la velocidad de los siguientes ataques. Así que esa fue la táctica principal que frustró a los galos para el resto de la batalla. Dinamarca. Museo de una histórica aldea. Mike Loads y su equipo están preparando un experimento que les ayudará a averiguar cómo funcionaba el pilum cuando un atacante se acercaba a gran velocidad. Lo que vamos a hacer aquí es imitar la carga de un bárbaro contra una pared de escudos romanos. Este es el escudo bárbaro. Karsten es el bárbaro. Tirarás de este trineo lo más rápido que puedas y me atacarás. Y veremos si puede penetrar en esta resistente pieza de madera. Creo que es un gran desafío. Pero vamos a ver qué pasa. Según los escritos de César sobre la guerra de las Galias, el pilum podía atravesar a la vez varios escudos de sus adversarios. Pero, ¿esto sería cierto? ¿O César exageraba su eficacia? Miren esto. Lo ha atravesado totalmente, casi sin esfuerzo. Ha aprovechado el impulso del atacante.
Esta punta ancha y cónica lo ha perforado y ha penetrado el resto de la lanza, y como es más estrecha, prácticamente no hay fricción. Ha entrado directamente. Esto explica por qué los romanos ponían tanto esfuerzo en la cabeza del pilum y la larga vara de hierro. Esto es lo que permite a la lanza penetrar el escudo del enemigo sin esfuerzo. ¿Pero el adversario podía coger el pilum y arrojarlo contra ellos? Sosteniendo así el escudo, habría alcanzado al hombre que estaba detrás. Incluso si solo hubiera llegado hasta aquí y hubiera hecho esto, se ve cómo el peso tira hacia abajo. Y si intento atacar, miren lo que sucede. Mi escudo es inservible, no puedo sacarlo. Así que lo que hago es dejar el escudo. Ahora continúo atacando indefenso. La batalla de Lutecia fue un baño de sangre, pero los romanos obtuvieron una victoria crucial. Era un paso más en su camino hacia la conquista de la Galia. Como muchas veces en la historia de la guerra, la disciplina y la supremacía tecnológica fueron decisivas. El pilum era un arma de un solo lanzamiento. Cuando alcanzaba su objetivo, se doblaba y no se podía usar otra vez. Eso significaba que no se podía relanzar contra los romanos. Al final de la batalla, los romanos recogían todos los pilums, los llevaban a los armeros, los reparaban y quedaban a punto para ser usados otro día. El pilum es mucho más potente que una jabalina ordinaria. Sin esfuerzo, traspasaba los escudos de los enemigos y al mismo tiempo quedaba inutilizada. Un golpe maestro de los diseñadores de armas romanos. Después de la caída de Roma, el pilum quedó en el olvido. Para el éxito de esta arma arrojadiza se necesitaba una verdadera industria armamentística. Ningún reino medieval temprano tenía esas capacidades. Nuestra próxima arma a distancia es el arco largo. En la Edad Media se convirtió en la pesadilla de los caballeros. ¿Cuál era su secreto? ¿Y por qué los arqueros ingleses de arco largo eran tan temidos en el campo de batalla? ...26 de agosto de 1346... Crecy, un pequeño pueblo cercano a la costa normanda. Las fuerzas del rey de Inglaterra, Eduardo III, se enfrentaban a las de su antagonista francés, Felipe VI. Era la primera gran batalla de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Luchaban por el territorio continental francés y el gobierno de Francia. Inglaterra incluso reclamaba el trono francés. Sobre el terreno, las tropas de Felipe eran claramente superiores. 30.000 guerreros franceses preparados para vencer a solo 14.000 ingleses. Sin embargo, los franceses habían sobreestimado sus posibilidades de ganar. Miles de flechas inglesas cayeron sobre ellos como una lluvia. Los historiadores calculan que los ingleses dispararon unas 35.000 por minuto. La gente usaba arcos y flechas desde hacía unos 10.000 años, pero ¿por qué esta antigua arma fue tan crucial otra vez en la Edad Media? El arquero, Anton Benninger, conoce sus misterios. Este es un arco largo inglés, un arco de tejo. Destaca por su longitud y poder de penetración. Es un arma enormemente efectiva, incluso a largas distancias. Lo que más me fascina es que esta pieza de madera lanza las flechas a una increíble distancia. Unos cientos de años antes, los temidos jinetes húngaros utilizaban arcos más cortos. Se hacían en varias capas, y era un largo proceso de fabricación. Los arcos compuestos eran resistentes a la intemperie y podían estar armados para un despliegue rápido. Sin embargo, el poder penetrante de los arcos compuestos húngaros era limitado. En el año 955, los atacantes perdieron contra el ejército del rey alemán Otto.
El arco largo inglés es especial porque es de una sola pieza de madera, un tronco. Benninger explora las técnicas históricas que nuestros antepasados utilizaban para construir esta arma. Si te fijas en este tejo, se ve muy bien la savia de la madera, la capa de color pálido, y este es el corazón de la madera. El corazón de los tejos es muy resistente y duradero, mientras que la savia es muy flexible y elástica. En los arcos de tejo, el vientre, la parte anterior del arco, está hecho con la madera del núcleo, y la savia se usa para el lado frontal del arco. Hay mucha tensión al disparar, por lo que esta parte debe ser flexible. La madera de tejo crece lentamente, lo que la hace perfecta para la arquería. Actualmente, esta madera es cara de conseguir. Un tronco cuesta unos 200 euros. En la Edad Media, la industria de la arquería inglesa casi eliminó toda la población europea de tejos con su insaciable demanda de materia prima. La madera para el arco largo inglés solía proceder del sur de Alemania. A mediados del siglo XVI casi no quedaban tejos en los bosques de Baviera. La tala intensiva dejó su marca. En Alemania, el tejo es una especie en peligro de extinción. A lo largo de la historia, los hombres han tratado a la naturaleza sin consideración para procurarse recursos para la producción de armas. Basta con ver Mitterberg, en el centro de Austria. En la Edad de Bronce se extraía mineral de cobre en esta región. Las zonas que rodean las áreas mineras todavía están hoy completamente muertas. Las materias primas siempre han sido esenciales para la fabricación de armas. Los romanos necesitaban 30 toneladas de hierro para equipar a una sola legión para la batalla. Desde la antigüedad, la minería y la fundición para la industria armamentística han contaminado los ríos europeos. Incluso la contaminación del aire era un problema en la antigua Roma. Había cientos de hornos que producían emisiones tóxicas generadas durante la fundición de cobre, hierro o mineral de plomo, materias primas que se usaban con profusión para fabricar armas. Siempre trabajas con lo que tienes. Si puedes cogerlo, es mejor que tener que pagarlo. Pero había un control. Y, por ejemplo, el rey de Inglaterra era propietario de todo lo que se encontraba bajo tierra. Y cualquier cosa que se extraía era suya. Así que si necesitabas hierro, cuando lo extraías, debías pagar un impuesto al rey, en vez de cobrar tú por el esfuerzo realizado. Los estados medievales y modernos encontraron varias maneras de concertar sus recursos para maximizar su capacidad de fabricar armas. Volvemos al arco largo. En su estudio de Austria, Benninger trabaja con el pulido del arco, que ya tiene su característica forma redonda. Las muescas de los extremos sostendrán la cuerda que Benninger hará a continuación. La cuerda es un detalle decisivo para el funcionamiento del arco largo. Cuanto más robusta sea, más precisión y más alcance tendrá el arco. Tradicionalmente se usaban cuerdas de ortiga y lino, pero ya no crecen tan bien como antes. En la Edad Media, las ortigas podían crecer hasta 1,5 metros. Por razones de seguridad, utilizamos una cuerda de nylon. También protege al arco de las vibraciones y nos aseguramos de que la cuerda no se rompa. Las cuerdas de arco medievales, hechas de materiales naturales, perdían fácilmente su tensión si se mojaban, y había que reemplazarlas frecuentemente. El último paso del procedimiento es el más difícil. Benninger usa una cuchilla para eliminar unas delgadas capas para aligerar el peso del arco. Cuantas más elimine, más ligero será. El arco largo medieval hecho de madera de tejo medía casi 2 metros de largo. Su potencia se mide en libras y podía llegar a 140. Actualmente los arcos de los arqueros de competición alcanzan una potencia de 50 libras. El entrenamiento continuo con estas armas grandes tenía un alto precio para los arqueros de arco largo inglés.
Aquellos arqueros usaban un arco muy grande, de gran tamaño, y la mayoría de ellos sufrían lesiones óseas. El arco se sujetaba con la mano izquierda y tenían los hombros subdesarrollados. Y en la parte derecha, la mano que lo lanzaba, el hombro estaba excesivamente desarrollado. Esto es algo que los arqueólogos observan en los esqueletos. Se sabe inmediatamente si era un arquero o no. En el campo de batalla, un arquero medieval bien entrenado seguía una táctica principal: romper las filas cerradas del enemigo con disparos de largo alcance. ¿Pero era así con el histórico arco de tejo? La primera prueba de tiro es a una distancia de 50 metros, una distancia normal en las competiciones de hoy día. Hay diferentes factores que afectan a la trayectoria de las flechas: el viento de costado y las vibraciones cuando se dispara la flecha. Siempre se crea tensión en el arco al tirar de la cuerda. La energía se almacena en ella debido a esa tensión, y cuando se suelta la cuerda, esa fuerza se convierte en energía cinética. Pero en el momento en que suelto la cuerda, comienza a vibrar, igual que una cuerda de guitarra, y esa vibración se extiende al arco. Y si no se presta atención y no se sujeta bien la parte frontal, me sacudirá y fallaré el objetivo. Benninger es un arquero experimentado. Debe tener en cuenta todos estos factores y anticipar intuitivamente la trayectoria. Cinco de 10 flechas han dado en el blanco desde una distancia de 50 metros. Estoy bastante satisfecho. Los arqueros medievales no solo eran famosos por su precisión, sino también por su rapidez. ¿Cuántas flechas por minuto era posible disparar? Una de las técnicas era clavar las flechas en el suelo delante del arquero para facilitar los disparos. Para este experimento, Benninger se pone un gambesón, una pieza histórica de armadura acolchada que también usaban los arqueros de Crécy. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. No puedo creerlo. Una situación inusual. La armadura medieval parece restringir los movimientos de Benninger. ¿Cuál ha sido el tiempo? 59:35. Vale, casi. Pero no es fácil con esto. Es muy pesado, muy rígido. Es difícil tensar la cuerda con esto. No podía levantar el brazo. Las flechas han caído por todas partes. He estado fatal. Es increíblemente difícil. Algunos arqueros modernos entrenan intensamente los disparos rápidos. Pueden disparar una flecha cada 1 o 2 segundos. Fuentes antiguas también mencionan técnicas especiales, como sostener varias flechas en una mano. El arco largo es una parte significativa de la cultura medieval de Inglaterra. El rey Eduardo III emitió un decreto en 1369 que ordenaba que los londinenses practicaran la arquería regularmente. Incluso los niños de 6 años eran entrenados para aprender a disparar un arco. La mayoría de los arqueros no tenían más de 25 años, era la edad máxima útil. Los jóvenes eran incluso maltratados por la necesidad de contar con buenos arqueros. Los arqueros bien entrenados representaban una amenaza para el orden feudal. Era un arma terrorífica por 2 razones. Una, que mataba. Pero lo más importante era que los campesinos podían matar a los nobles. Cambió el orden natural de las cosas. Los nobles con armaduras podían vencer a los campesinos, pero entonces un campesino con un arco largo podía matar a un noble. Eso aterrorizaba a la aristocracia, que se creía superior por su nacimiento, por sus privilegios y porque tenía dinero para un caballo y una armadura. El arco era un arma que les equilibraba. Se acabaron las ventajas y los privilegios y adquirieron ese beneficio con la habilidad y la práctica.
Este es el motivo por el que los arqueros estaban rodeados de mitos. El más popular entre ellos vivía en el bosque, Robin Hood. En las primeras baladas medievales se lo describe como un salteador de caminos, un vulgar delincuente, pero después, en la literatura del siglo XVI, se convirtió en un líder de ladrones altruista que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pasó a la historia como un hábil arquero de arco largo. Hoy sigue siendo fascinante. Innumerables películas celebran al heroico Robin Hood. Es una historia poco probable. Los villanos no dan dinero a los pobres, se lo roban a los ricos para sí mismos, pero sigue siendo un héroe popular inventado en un momento en el que el rey oprimía a los campesinos y les imponía altos impuestos. Así surgió la idea de una figura mítica que robaba el dinero que les había quitado el rey y lo devolvía a quien pertenecía. Es el mito de todos los mitos, porque todos los países tienen una figura como esa. En Inglaterra es Robin Hood, vestido de verde, oculto en el bosque, que usa un arco largo contra los hombres del rey, que llevan armadura y portan espadas. Así que es un héroe entre los campesinos. Los arqueros ingleses con arco largo también eran una amenaza para los nobles en la vida real, lanzando flechas desde muy lejos. ¿Cómo funciona un disparo de largo alcance? Anton Benninger quiere probar ahora su arco de tejo a una distancia de 100 metros. Debe disparar hacia arriba. Tengo que apuntar a un objetivo lejano, por encima del bosque. Ahí es donde está mi objetivo y ahí es donde quiero llegar. La distancia es correcta, pero el viento me lo está poniendo difícil hoy. Ya he calculado la dirección del viento. La trayectoria debería ser perfecta. A esta distancia el arquero se enfrenta a muchos problemas. Benninger tiene que ver bien el objetivo. Me estoy acercando. Todas sus flechas caen cerca del objetivo y se clavan profundamente en el suelo. Estos disparos a larga distancia, con una trayectoria alta, tienen una fuerza enorme y habrían penetrado en la armadura de los caballeros que se acercaran rápidamente. Los arcos ingleses eran incluso más fuertes que este. Este es de 50 libras, pero en aquella época podían ser de 100 a 140 libras. Su trayectoria era más baja, no tenían que apuntar tan alto como yo y las flechas eran más pesadas, lo que significa que había menos deriva por el viento. Queremos descubrir la gravedad de las lesiones que producía un arco. Benninger utiliza un torso hecho de gelatina balística. Para este tipo de impacto necesita la ayuda del especialista y experto en arquería, Peter Stecker. La flecha disparada desde una distancia de 30 metros penetra profundamente en la gelatina balística. El material simula perfectamente las características del tejido humano y muestra las graves lesiones que los arcos largos podían provocar. Lo ha atravesado totalmente, más de 10 centímetros, es muy profundo. Fíjate. Es mucha profundidad. Justo en el corazón. Eso también explica el resultado de la batalla de Crécy. Hubo varios miles de muertos en las filas francesas, mientras que los ingleses solo perdieron unos 200 hombres. Esta derrota debilitó al Reino de Francia durante décadas. Una vez más, una tecnología sofisticada supuso una ventaja decisiva. El arco largo no es un instrumento de precisión. No estaba diseñado para alcanzar a un solo hombre a larga distancia, sino para impactar en una gran cantidad de hombres, y sin duda a los caballos que avanzaban hacia los arqueros. Disparaban ráfagas de flechas contra la gran masa del enemigo. Debían disparar una gran cantidad de flechas. Es bastante moderno. El arco largo, un arma decisiva en las batallas del medievo tardío. Tras años de entrenamiento, los arqueros ingleses pudieron derrotar a los caballeros franceses. Otros gobiernos europeos deseaban tener tropas con tal poder de penetración.
pero solo los reyes ingleses invertían el dinero y el tiempo suficientes para construir un eficiente ejército de arqueros. Pero con el paso del tiempo, el arco largo perdió rápidamente su impacto. Al final de la Edad Media surgieron nuevas armas que generaban ruido y humo, y una forma más eficiente de guerra a distancia. Las armas de fuego cambiaron radicalmente la tecnología militar en todo el mundo. Uno de los inventos más mortíferos del siglo XIX es la bala Minié. Decidía la vida y la muerte en el campo de batalla, y supuso el progreso de la medicina para la atención de los soldados. ¿Qué tenía de especial este nuevo tipo de munición? Antes de la bala Minié, hasta mediados del siglo XIX, las tácticas de combate eran sencillas. Los soldados avanzaban en filas cerradas unos contra otros y luego disparaban a sus enemigos con mosquetes. Estas armas eran bastante potentes, provocaban muchos daños y alcanzaban a un cuerpo humano, pero no eran precisas más allá de unos 40 metros. Y no solían dispararse contra blancos concretos, pero tenían su técnica. Un pelotón de soldados apuntaba sus mosquetes hacia el objetivo y disparaban todos a la vez, con la esperanza de que algunas balas alcanzaran el objetivo, pero a no más de 90 metros. Hacían mucho ruido, podían dar a algunas cosas y asustar a los caballos, pero eso era todo. Era un arma que no tenía alcance. La bala Minié acabaría con este tipo de guerra para siempre. Verano de 1853. Las tropas rusas invadieron el Imperio Otomano. Comenzó la Guerra de Crimea, la primera guerra documentada de la historia. El fotógrafo Robert Fenton tenía un laboratorio móvil. Sus fotos documentaban la vida diaria de los soldados. El telégrafo transmitía las noticias a todo el continente en un abrir y cerrar de ojos. Francia e Inglaterra lucharon juntas al lado del Imperio Otomano. En la batalla de Inkerman, el 5 de noviembre de 1854, utilizaron la nueva bala Minié contra las tropas rusas y consiguieron un importante triunfo. En un campo de tiro, cerca de Gotha, en el centro de Alemania, vamos a desentrañar el secreto de la bala Minié y averiguar por qué las bolas de plomo quedaron obsoletas tan rápidamente. La forma totalmente distinta de este tipo de munición llamó la atención inmediatamente. Wolfgang Staba comercia con armas históricas y sabe lo profundamente que las nuevas municiones afectaron a las guerras del siglo XIX. La bala Minié transformó la historia porque fue fabricada de una manera que permitía una precisión mucho mayor. En 1846, el oficial francés Claude Etienne Minié inventó la revolucionaria bala que requería un cañón especial. La bala Minié no era redonda, que era la norma anterior, sino cónica en la parte delantera. No medía ni 3 centímetros de largo y solo pesaba 32 gramos. Un pequeño proyectil con efectos terribles. Minié diseñó la bala de tal manera que se convirtió en la base de todas las balas modernas. ¿Pero qué hacía que la munición de Minié fuera mucho mejor que las balas de plomo existentes? Empieza nuestro experimento de tiro a una distancia de 50 metros. Dispararé 10 veces y veremos si la desviación es significativa. Staba primero pone la pólvora y luego la bala redonda de plomo envuelta en guata que sella el gas detrás del proyectil en el cañón. Utiliza un Brown Bess para el experimento, un mosquete estándar utilizado por el ejército británico en el siglo XVIII. Se puede dar en el objetivo, pero hay una desviación. El Brown Bess tiene un mecanismo de llave de chispa que provoca un chispazo que enciende la pólvora, que a su vez enciende la carga principal del tambor. 2 encendidos seguidos. Pero a veces la tecnología no funciona. Sí, eso es típico de las armas de chispa. A menudo falla el encendido.
La pólvora se esparce y el pedernal, que está aquí, deja de producir chispas en algún momento y hay que reemplazarlo. Tenía muchos fallos. El experimento continúa con otro pedernal y otra carga de ignición. Y el mosquete causa otros problemas. Apenas puedo tocarlo. Se calienta cada vez más. Cada vez es más difícil cargarlo, porque el cañón se va bloqueando. Hay que limpiarlo a fondo. Bien, intentemos hacer el último disparo. El último disparo también falla el objetivo. Creo que sería una sorpresa dar en el blanco. 8 disparos, 2 aciertos. Pero ya se ve la desviación que hay. Se debe a que el mosquete no es estable. Desde un punto de vista militar, era necesaria una estrategia. Pasaban por la línea de fuego y gritaban ¡fuego!, esperando a que alguien diera al objetivo. Y llegó la bala Minié. Había que engrasarla antes de cargar. De lo contrario, arañaba el interior del cañón y dejaba rastros de plomo. Lo impedía la gruesa capa de grasa en el surco característico del proyectil. Para que coincida con la munición, Stava utiliza un rifle Enfield introducido por el ejército inglés en 1852. La bala Minié es más fácil de cargar que la bala redonda con guata. Y también es más fácil dar en el blanco porque, a diferencia del mosquete, el rifle Enfield tiene mira. Es mucho más efectivo. La precisión es más alta. Dar en el objetivo con el mosquete es más una cuestión de suerte, y Stava dispara con mayor precisión utilizando las balas Minié. Se ve claramente que la bala Minié es superior. Todos estos disparos habrían sido mortales. La evaluación demuestra que usando el nuevo proyectil, Stava alcanza el objetivo 7 veces de 10 perfectamente o casi perfectamente. Solo ha podido anotar 3 blancos con la bala de plomo, y los otros tiros están ampliamente dispersos. La bala Minié fue diseñada para dar a un objetivo a unos cientos de metros. Esto solo era posible en combinación con otro invento. La bala Minié no fue la única innovación. El cañón era parte del nuevo diseño. El rifle estriado fue inventado mucho antes que la bala Minié, aproximadamente a finales del siglo XV. La idea era que los surcos de la superficie interna del cañón hicieran girar al proyectil. El movimiento giratorio estabiliza la trayectoria. Existen diferentes formas de fabricar cañones estriados. Históricamente, los surcos se hacían en el cañón mediante un complicado proceso. En la actualidad, se suelen hacer con un taladro. El trabajo requiere una delicada atención al detalle. Estos cañones son instrumentos de alta precisión. Así es como funciona el mecanismo. La explosión de la pólvora genera una nube de gas que impulsa al proyectil hacia adelante. La bala Minié tiene un hueco cónico en su base. Se expande bajo la presión de la explosión y sella el cañón perfectamente. Debido a los surcos en espiral, la bala comienza a girar. Cuanto más rápido sea el giro, mayor será la fuerza externa para poder dirigir la trayectoria del proyectil. Eso significa que el giro garantiza una trayectoria estable. Y si se dispararan esas balas sin girar, la distribución de la masa estaría tan desequilibrada que la bala Minié se tambalearía y daría vueltas. Oficiales militares trabajaron meticulosamente en la sofisticación de la munición mucho antes que Minié. El objetivo siempre era aumentar la precisión y el alcance, y lo más importante, la cantidad de disparos por minuto. Ya en el siglo XVI, los mosqueteros empezaron a usar tubos de madera especialmente diseñados para contener la cantidad exacta de pólvora que requerían. En el siglo XVII se inventaron los primeros cartuchos de papel que facilitaban aún más el proceso de carga. En un solo cartucho contenían la pólvora y el proyectil de plomo.
El siguiente salto adelante fue la integración de todos los componentes en un cartucho de metal. 2 armeros franceses tuvieron éxito en este empeño. El primero fue Casimir Lefaucheux con su cartucho. Y el segundo, el inventor de armas Louis Flaubert. Estos cartuchos casi parecen municiones modernas. El cartucho de metal fue un avance crucial en el desarrollo de las armas de fuego, porque el cartucho lo tenía todo, 4 elementos en una sola cosa. Contenía la bala o proyectil, contenía la carga principal para lanzar ese proyectil, contenía lo que iniciaba la carga principal y finalmente el cartucho en sí, que lo contenía todo. Hace 100 años, John Moses Browning, diseñador estadounidense de armas de fuego, desarrolló munición con un cartucho grande y un proyectil delgado y puntiagudo. Hasta el día de hoy, el diseño apenas ha cambiado. Pero la forma en que se fabrica la munición influye en su efecto. Algunos proyectiles tienen efectos tan desastrosos en el cuerpo humano que han sido prohibidos internacionalmente. Me gustaría saber lo poderosa que es esta bala Minié, comparada con una bala redonda y el moderno cartucho de la OTAN. Voy a disparar a este bloque balístico. Es un gel muy especial que me mostrará el impacto real de una bala en un cuerpo humano. Cada tipo de munición necesita el rifle adecuado. Para la bala de plomo, Stava usa el antiguo mosquete. La bala atraviesa el bloque balístico y sale por la parte posterior. Para el cartucho de la OTAN, Stava usa un rifle semiautomático. El cartucho se ha convertido en parte integral del equipo estándar de los ejércitos occidentales desde hace casi 50 años. Aquí ocurre lo mismo, un disparo perforante. Para el último disparo, Wolfgang Stava usa una bala Minié para disparar al maniquí balístico. El proyectil, con una antigüedad de más de 150 años, tiene la mayor energía de impacto. Aquí abajo estaba la bala redonda. Es la más grande y pesada que tenemos. Es un impacto increíble. Abre una gran herida. La bala más pequeña, el cartucho de la OTAN, ha pasado a través de él, tan brutalmente que habría perforado cualquier cuerpo. La bala Minié es en realidad la más efectiva. Es la que desplaza más tejido. Se ve la enorme energía de impacto. Lo cierto es que me asusta. La que más efecto ha provocado es la más antigua. Una comparación visual. A la izquierda la bala de plomo. A la derecha el cartucho de la OTAN. En el centro la bala Minié, con un poderoso efecto. Esto también ocurre si la bala alcanza un hueso. Queda astillado. Eso significa que las heridas han sido importantes. Los huesos se han astillado. Y en el pasado era extremadamente difícil hacer algo. Operar, por ejemplo. Las heridas infligidas por la nueva bala tenían graves consecuencias. La batalla de Solferino tuvo lugar durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana de 1859. Austria luchó contra los italianos y los franceses. El empresario suizo Henri Dunant fue testigo de las terribles heridas de la bala Minié. Hubo casi 40.000 muertos y heridos en el campo de batalla. De forma espontánea y junto con voluntarios, Dunant organizó los primeros auxilios improvisados para los heridos. Fue el comienzo de un movimiento que pronto se conocería como Cruz Roja. A partir de 1864, se contrató por primera vez a los predecesores de la Cruz Roja en las guerras de unificación de Alemania. En el siglo XIX hubo discusiones sobre cómo hacer las guerras más humanas, centrándose en la ayuda a los heridos y estableciendo reglas vinculadas a la guerra. En 1899, las principales potencias lo acordaron en la Convención de La Haya. Entre otras cosas, prohibieron el uso de armas que causaran sufrimiento innecesario,
un hito en el camino hacia el derecho internacional humanitario. Sin embargo, su cumplimiento sigue siendo limitado. La respuesta definitiva a las normas de la Convención de La Haya fue que todos las violaron durante la Primera Guerra Mundial, unos más que otros, y lo hicieron porque la alternativa era ser derrotados. Y las reglas son las reglas, pero cuando estás en contra de ellas, la oportunidad de saltárselas son muy atractivas. Es algo muy humano. Después de que murieran millones de personas en ambas guerras mundiales, la gente se lo empezó a replantear. La sociedad del siglo XXI no está dispuesta a sacrificar generaciones enteras de soldados jóvenes. Los estados se han ido interesando más en las armas de largo alcance que minimicen los daños a sus soldados. Se tiende a creer que podemos sanear las guerras, que podemos hacer que el proceso sea parecido a un videojuego. Nos situamos a larga distancia, presionamos unos botones y los malos desaparecen. Pero los chicos malos no quieren jugar a ese juego. Tenemos que aceptar que la distancia es una gran ventaja, la precisión es una gran ventaja, pero las batallas se ganan derrotando al enemigo, y si no ganas y quedas fuera del juego, tendrás que ir tras él, lo que significa acercarse más y más al lugar donde quiera que vaya. Sin embargo, se ha invertido mucho esfuerzo y dinero para el desarrollo de nuevas armas de largo alcance. A veces se parecen mucho a las de las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el cañón magnético que la Marina de Estados Unidos está probando. La primera fase es estacionaria, pero el objetivo a largo plazo es operar el arma desde barcos o vehículos terrestres. La patente del cañón electromagnético fue presentada en 1918, pero esta tecnología tardó casi 100 años en estar lista para ser utilizada. En los cañones magnéticos, los propelentes son completamente redundantes porque la aceleración se debe a un campo magnético y no a una explosión. El principio tras los cañones magnéticos son la física y funciones como esta. Tenemos un conductor, un trozo de cable por el que pasa electricidad. Además, tenemos un campo magnético externo que afecta al cable. Esto produce una fuerza que tiende a desplazar el conductor. En este cañón magnético no tenemos un cable, sino que hacemos pasar la corriente por el proyectil. Esto significa que hay un potente campo magnético alrededor del proyectil que se verá acelerado por un impulso, lo suficientemente potente para generar una velocidad 7 veces superior a la del sonido. Esta nueva tecnología rompe todas las limitaciones de las armas de fuego convencionales. Por razones físicas, no pueden expulsar un proyectil a más de 2 kilómetros por segundo. Por otra parte, el cañón magnético dispara casi 4 veces más rápido. Hoy puede alcanzar un objetivo a 185 kilómetros de distancia. Esta arma futurista recorrió un largo camino hasta ver la luz. Las primeras armas a distancia, como la jabalina, se usaron a corta distancia, a un par de metros. A lo largo de los siglos, la distancia de la batalla ha ido aumentando gradualmente. En una prueba, el proyectil de un cañón magnético atravesó sin esfuerzo varias placas de acero. Pero tiene una desventaja. Necesita mucha potencia para generar la enorme velocidad del proyectil. Aún está por ver si el cañón magnético podrá cambiar las guerras.